Hola, buenas Oh, noches. Esta vez tenemos un panel de discusión. Nuestro tema es democracia y soberanía en México. Los integrantes de mi equipo soy yo, Valeria. Soy yo, Vania, Ana. ah, Joana. Milagros, Carol, Oscar, Vania, puta madre. Ok, vamos a iniciar. Mm. Vamos a iniciar con Oscar, que nos va a hablar, brevemente sobre el tema que le tocó. yo vengo a hablar sobre los primeros gobiernos independientes en México. El primer gobernador que tuvo México fue Agustín Iturbide después de la independencia que tuvo México contra España. Y Agustín Iturbide luchó contra Hidalgo. Estuvieron juntos y pelearon para tener una independencia en México. Y como Agustín Iturbide tuvo más proclamación hacia el pueblo lo eligió como nuevo gobernante, pero lo que él buscaba era que todo fuera igual como antes, no buscaba cambiar a México, por lo que su primer mandato fueron que no estuvo, que fue un desastre. Le otorgó títulos nobiliarios a sus familiares, se daba un lujo de un sueldo de 120,000 pesos y además de que se regaló 1 millón de pesos, él mismo se obsequió y regalaba grandes extensiones de tierras en Texas. A esto lo llevó a Agustín a alejarse de todo lo que tenía que ver con la política y muchos de las organizaciones y los legisladores lo buscaban, le decían qué hacer, pero él no quería hacer caso y quería gobernar México él solo, a lo que le llevó una problemática, a lo que le llevó a encararse con Antonio López de Santa Anna, que fue un joven veracruzano que peleó en la guerra de contra los españoles en Veracruz y en la que buscaba un mérito por medio de la pelea y que Agustín Iturbide le negó otorgarle ese reconocimiento, a lo que le llevó un conflicto contra Agustín, que ahora a lo que le llevó a una lucha constante contra Agustín para tomar el poder Antonio. Y a esto también le llegó la primera República Federal de la Constitución de 1824, en la que los diputados centralistas cuyo líder era Frei Servando, eh, fue cuyo líder cuando en mil cuando fue a lo que le llevamos a una batalla contra los federalistas y los centralistas, a lo que el encabezador de los centralistas, cuyo líder fue Fray Servando, el que fue aprobado en la primera acta de constitutiva de la nación mexicana que adoptaba forma de república representativa. A lo cual esto era parte de la semejanza del nombre y establecida de la forma de gobierno de estados anglosajones. A lo que México quería llegar era una forma de gobierno similar a la de Estados Unidos, pero habían quienes se oponían a eso y querían un poder que solo se repartía sobre una sola persona, y otros querían el poder hacia repartido hacia muchos funcionarios.
y los diputados se peleaban, había una lucha constante entre libertadores y centralistas, a lo que llevó a, mediante elecciones indirectas, a senadores serían cada estado. ¿Listo? Sí, Ok, Ok, ya, entonces seguimos con Vania, que también nos va a hablar del mismo tema. vamos, Vania. Ok. Ah, espérenme. mande Se que me va lee. a ir, espérenme. Este, bueno, con la información que nos dio nuestro compañero, sí tengo el micrófono. Con la información que nos dio nuestro compañero, yo vengo a hablar sobre los paralelismos que tiene los problemas de esa época con los de hoy en día. Yo encuentro varios. De los primeros, creo que y de los más importantes sería la inestabilidad política y económica. Aunque hoy en día no hay como estos golpes de Estado, igual hay pues conflictos entre organizaciones políticas, entre partidos y problemas para lograr acuerdos en los que se logre un beneficio para pues todo el país, ¿no? También el tema de la economía, que por ejemplo, en esos años había crisis por las deudas, por la falta de inversión y por el mal manejo del dinero, como decía nuestro compañero. Y ahorita seguimos enfrentando estos conflictos económicos, pero de otras maneras, como son la inflación, la desigualdad, y entre otras. También en aquella época la sociedad estaba en lucha por los derechos y justicia, como la inclusión de los indígenas y demás. Hoy en día seguimos con esos tipos de luchas, como en el área de las mujeres, la educación y la seguridad. En conclusión, aunque México haya avanzado mucho, hay algunos problemas que siguen siendo muy recurrentes hoy en día, aunque son diferentes y tienen otros nombres, siguen ocurriendo estos desacuerdos y conflictos. Ok, gracias, Vania y Oscar. Ahora va a hablar mm, Milagros. Milagros. Vas, Milagros. Gracias, Milagros. Yo les voy a hablar de los conflictos internacionales y la defensa de la soberanía. Para empezar, ¿qué es la soberanía nacional? La soberanía nacional se refiere al poder que tiene un país de gobernarse a sí mismo sin interferencias externas. Es algo que nuestro país al momento de independizarse estuvo buscando, porque recordemos que los españoles nos colonizaron anteriormente y trataron de volverlo a hacer varias veces. ¿Qué pedo, Valeria? Güey, no sé qué pedo, dónde le piqué que empezaron a salir filtros. Güey. El maestro, no mames, no. Milagros. Güey. Güey, ya con ya. Adiós. Para que te veas muy soberánica. Exacto. Con ejemplos visuales y todo. Porfirio Díaz, ¿quién? Gustavo Cerdivil. Pesa. Sigue, Milagros. Gracias por tu aportación, Milagros. Bueno, estas colonizaciones causaron una inconformidad nacional y esto nos llevó a estos conflictos causaron que se detonaran las primeras amenazas nacionales, como fue la batalla de San Jacinto, la inconformidad tejana, la guerra de los pasteles y la que más nos afectó fue la guerra de los Estados Unidos, que fue como en 1846 por ahí. Y
Mm, sí. Y esto nos ha afectado hoy en día, por ejemplo, es súper crítico eh, porque, por ejemplo, la frontera de Estados Unidos y México causa tensión migratoria y, y la seguridad. O sea, eso también como que nos afecta aún. Y el control migratorio se lleva a cabo por una construcción de muros, pero pues desafían la soberanía nacional. Y ya. Ok, Milagros, muchas gracias. Ahora déjate quito esto. Ok. Sigo yo. Voy a hablar, voy a estar hablando, bueno, a mí me tocó el tema de Es la primera vez que hablo. liberalismo contra conservadores, específicamente las consecuencias en la política actual de México. Entonces, para empezar, para ayudar a entender esto, voy a empezar con la pregunta de qué fue exactamente la lucha entre liberales y conservadores. Pues en el siglo XIX, México se dividió en dos grandes grupos, los liberales y los conservadores. Los liberales básicamente querían modernizar el país con ideas como la separación entre la iglesia y el Estado, las leyes de reforma o el federalismo. Por otro lado, los conservadores querían mantener las tradiciones, darle un papel central a la iglesia y tener un gobierno fuerte y centralizado. El problema fue que la lucha no fue solamente como de ideas, sino que llevó al país a décadas de inestabilidad, golpes de Estado, intervenciones extranjeras, conflictos internos. Entonces cambiaban de gobierno pues como de ropa, básicamente. Entonces impidió que México se consolidara como una nación fuerte, pues desde el principio. Pero, entonces, si esto pasó hace más de 150 años, ¿por qué sigue siendo relevante hoy? Pues porque cambiaron los nombres, pero las ideas siguen iguales. Entonces, hoy en día, los partidos políticos representan, pues de alguna manera, esas posturas. Hoy quienes promueven el Estado laico, los derechos civiles o el progreso social, este, y otros que defienden valores más conservadores, un Estado fuerte y la tradición. Entonces, lo más importante es que esa división sigue polarizando el país. La política en México sigue funcionando como un enfrentamiento entre dos bandos, en un lugar de espacio para construir acuerdos. Entonces, en cada elección se repiten las mismas dinámicas de pues, nosotros contra ellos, ¿no? Que es lo que nos está afectando. Y más que nada nos está estancando en los mismos ideales. Entonces, sí me gustaría aclarar que sí, efectivamente hemos cambiado en la estructura, ya no estamos en la guerra civil pues cada 2 años, pero los discursos y las tensiones siguen ahí. Por ejemplo, el conflicto entre el centralismo y el federalismo pues sigue existiendo. Algunos estados dependen muchísimo del gobierno central y esto genera pleitos entre gobernadores y el presidente, igual que en el siglo XIX. También el lenguaje político lo vemos. Los líderes de hoy siguen usando la misma narrativa de pues traidores a la patria o enemigos del pueblo, igual que lo hacían hace más de un siglo. En lugar de unir, dividen y la política se convierte en un espectáculo, en un lugar de espacio para solucionar problemas. Entonces, esto afecta al pueblo en total, en lugar de enfocarnos en resolver pues problemas reales como la inseguridad, la pobreza, la educación, así muchos temas así, la política se convirtió en una pelea de egos y también de ideologías. Entonces, mientras los políticos siguen discutiendo el cambio y la traición, pues por eso la gente sigue sin ver resultados muy concretos. Entonces, ya para terminar, ¿qué podemos aprender de esta historia para mejorar la política actual? Pues en primera, entender que el conflicto constante no nos lleva a ningún lado. Entonces, en el siglo XIX, México perdió muchas oportunidades por estar dividido y seguimos cometiendo el mismo error. Es momento de dejar de pelear como si estuviéramos en este siglo. En lugar de ver la política como una batalla, hay que enfocarnos en lo que en verdad importa: educación, salud, seguridad y desarrollo. Y segundo, que pues básicamente necesitamos instituciones fuertes y ciudadanos críticos. No, pues, que no se trate de escoger entre liberalismo y conservadurismo, o sea, sino de exigir soluciones reales sin caer en pues peleas ideológicas. Y ya nada más sería eso. Y ya sigue mi compañera Joana.
Pero ya me da pena. Yo voy a hablar sobre los sobre las principales características, los logros y desafíos de la República restaurada en México. Este periodo mm, fue más bien en 1867 hasta 1876. México vivió un momento muy importante después de unos años de guerras y conflictos. Benito Juárez regresó al poder tras la derrota del imperio de Maximiliano y su principal objetivo fue consolidar un gobierno liberal basado en las leyes de reforma, lo que significaba separar completamente a la iglesia del Estado. ¿Se escuchó eso? Ok. Lo que significaba separar completamente la iglesia del Estado, quitarle sus privilegios al clero, fortalecer el sistema republicano. A pesar de los problemas económicos graves causados por las guerras y la deuda externa, el gobierno logró avances muy importantes, como la construcción de más de 5.000 kilómetros de líneas telegráficas, la educación primaria gratuita y obligatoria, y la construcción de caminos, escuelas y puertos. A este periodo se le llamó restaurada, porque el país intentaba volver a la normalidad, aunque no fue nada fácil. Juárez también enfrentó muchas críticas, incluso acusaciones de un fraude en las elecciones, y tuvo que lidiar con rebeliones como la de Porfirio Díaz, que no estaba de acuerdo con su reelección. Aunque no todo fue perfecto y hubo corrupción y desigualdad, este periodo sentó las bases de muchas cosas que siguen siendo parte del México moderno. Y por eso Benito Juárez es recordado como un personaje muy importante en nuestra historia, incluso reconocido como el Benemérito de las Américas. Muy bien, Joana, muchas gracias. Ahora sigue Carol para finalizar. Yo voy a hablar del Porfiriato. Porfirio Díaz tenía toda la pinta de ser un héroe. O sea, de que luchó en la batalla de Puebla y luego peleó con los liberales en la Guerra de la Reforma. O sea, tenía todo para ser un héroe. Entonces, pues la gente dijo, ¿por qué no le damos la presidencia? Se la merece. Y se la dieron. Y ya en el poder se encargó de que todo fluyera con paz. O sea, su principal objetivo era la paz. O sea, y si no se aceptaba, era a las malas. Entonces, este, después de eso, también combatió con la delincuencia y, o sea, sí mejoró mucho el país, pero, o sea, todo empezó mal cuando se convirtió en una dictadura, porque empezó a reelegirse de que más de 30 años, entonces, pues, o sea, en ese tiempo sí mejoró mucho, pero solo para algunas personas. Para los ricos, que se quedaban con las tierras que trabajaban los obreros, que los obreros eran explotados laboralmente, o sea, trabajaban más de 14 horas y luego no tenían un salario, o sea, de que para vivir plenamente. Entonces, tampoco tenían derecho a huelgas. Así que cuando iniciaron sus huelgas, la gente, o sea, de Porfirio Díaz, pues atacó y mató a muchísimos obreros que estaban luchando por sus derechos. Entonces, pues la gente se empezó a cansar o sea, de que Porfirio Díaz no fuera igualitario con todo el pueblo. Aparte que decía que para mejorar la raza, o sea, para mejorar económicamente, o sea, mejorar el país, teníamos que mejorar la raza, siendo él un indígena, pero bueno. Y así fue como empezó, como más bien como terminó el porfiriato y, y ya. Así se resolvió el conflicto con la Revolución Mexicana. Sense amor
Ahora nada más para finalizar, aquí dice opiniones finales. Entonces, cada quien, pues, que me dé una opinión breve, tenemos 7 minutos, nos quedan. Entonces, si quieres, ¿alguien quiere empezar o yo empiezo y ya después? Este, ¿Yo? Ok. Pero, ¿qué tenemos que hacer o qué? O sea, nada más es una opinión, o sea, ¿qué opinas de lo que dijimos? O sea, del tema en general. Ah, ok, o Pero sea, de puedo opinar todas. de lo que tú hablaste y así. Ajá. Ok. Ok. Yo creo que la verdad fue un tema muy interesante porque aunque no nos dimos cuenta, tal vez todos los temas que hablamos se juntaron, o sea, salían en cada subtema, tal vez se podría decir, de cada uno. O sea, entonces Ibrahim mencionó los liberales y los conservadores y eso fue de lo que yo hablé. Y ya después, Joana habló sobre el movimiento, un tipo de movimiento, ¿no? Sí. Bueno, y luego lo volvió a mencionar Carol, entonces pues cada tema se conecta entre sí y pues De estuvo muy relación. padre porque pues a lo mejor yo no sabía el porqué de alguna cosa y ya lo dijo Milagros, entonces estuvo muy padre eso. Vas, Joana. ¿Yo por qué? Que siga alguien más. Tú no estabas muteada, güey, sigues tú. Ay, no. Que vaya Milagros. Bueno, vas, Milagros. Uy. Vas, Vania. Bueno, yo pienso que fue una gran, ¿cómo se dice? Retroalimentación, porque cada una también su manera de expresar lo que expusieron y el tema, pues cada una se puso como de un lado de lo que piensa y creo que todas estamos como, eh, todos, perdón, estamos como en el pensamiento de que todavía hace falta, que aunque sí llegamos a un punto en el que mejoraron mucho las cosas en México, pues todavía necesitamos seguir mucho más tiempo para terminar de mejorar todo y que la política pues, sirva por todo el pueblo, ¿no? No solo por sus beneficios y ya me dio gusto que todos estemos como de un lado y que podamos como platicar de por qué y de cómo y de lo que cada una sabe y de lo que cada una piensa sobre la historia y ya. Gracias, Vania. Ahora, no sé si alguien más quiere seguir o ya así. ¿Ya sí? Ok. Es un tema muy Este, Eso importante. sería todo. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por tu participación tan breve. Este, Gracias a todos. Adiós.